Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 239. El tema de hoy, ungido por Dios. Recordemos que en este espacio de luz que ilumina mi camino es propicio todo lo que es las enseñanzas de la palabra de Dios para que nos ejercitemos para la eternidad. Recuerden que estamos en un caminar en el cual vamos avanzando, vamos creciendo para la gloria de nuestro buen Dios y ejercitándonos para hacer su voluntad. Bueno, vamos al tema de hoy, que es ungido por Dios. ¿Te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? La unción no es solo para algunos líderes cristianos especiales o los que tienen que predicar, es para todos nosotros. ¿Sabes que esa unción te da poder sobre el pecado, la tentación y el mal? ¿Sabes que esa unción te da un acceso especial a Dios en alabanza y en oración? ¿Sabes que esa unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Todo eso es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, Él es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando firmas un contrato de preventa de una casa, suele acompañarse con un depósito que no solo garantiza la operación de compra, sino que también es parte adelantada del pago. En las palabras de la traducción El Mensaje, dice: Dios por su Espíritu nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro de lo que Él ha destinado que se cumpla. Al darte el Espíritu Santo, Dios te ha dado ya ese depósito por adelantado de lo que un día recibirás plenamente. ¿Qué significa en la práctica esta unción por el Espíritu Santo? Vamos entonces a verlo y a desarrollar este tema para que comprendas que estás ungido. Salmos capítulo 103. Abra su Biblia. En Salmos 103 vamos a leer desde el verso 13 al verso 22. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, de allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Amén. Vamos a desarrollar el primer punto de cómo te das cuenta o cuál es la evidencia o qué significa en la práctica que estás ungido. Y el primer punto es: experimenta el amor paternal de Dios por ti ahora. En cuanto nuestros hijos nacieron, Pipa y yo sentimos un desbordante amor por ellos que continúa hoy en día. Ese es el instinto natural de todo padre. Sentimos un amor profundamente arraigado por nuestros hijos que no se basa en sus logros o desempeños, sino simplemente en quiénes son. Eso lo dice el pastor Nicky y la pastora Pipa. Nosotros también. Cuando nacen nuestros hijos, los amamos, pero no por lo que ellos hagan, sino porque son nuestros hijos. Así es como Dios te ama, y aún más que eso. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. ¿Has sentido alguna vez el amor que Dios tiene? ¿El amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuán profundamente te ama el Señor? Más de lo que un progenitor ama a su hijo. ¿Has experimentado cómo se derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo?
Dios quiere que experimentes ese amor paternal ahora mismo y que sepas que continuará para siempre. David parece ver un destello del hecho de que ese amor no es algo solamente para esta vida, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Vamos a orar. Entremos por un momento en el gimnasio espiritual y empiece a adorar al Señor. Y dígale como el salmista: alaba, alma mía, al Señor. Amado Señor, te alabo por tu sorprendente amor, por tu compasión hacia mí, aún más grande que la compasión de ningún padre, porque ningún padre puede compadecerse tanto de sus hijos como tú te compadeces de nosotros. Gracias, Señor, porque me has ungido, porque has puesto tu espíritu en mi corazón para que yo pueda experimentar ese amor ahora mismo. Gracias, Señor. Te lo agradezco y quiero alabarte todos los días de mi vida y corresponder a ese amor que tú me sabes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 22. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Cambio de planes de Pablo. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido una santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Aunque por ahora no nos entiendan, entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrán ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice si en realidad quiere decir no? ¿Que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Así es. Qué garantía tan grande, qué anticipo tan maravilloso el que tenemos. Vamos al punto número 2 de este devocional. Experimenta las promesas de Dios ahora. ¿Experimenta qué? Las promesas de Dios ahora. Entonces, mira, en la práctica, la unción del Espíritu Santo significa que experimentamos el amor paternal de Dios por nosotros ahora mismo, y ahora, como un segundo punto, también significa que experimentamos las promesas de Dios ahora mismo. ¿Te das cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios. O sea, aceptamos esas promesas, ¿sí? Él tiene todas las promesas para nosotros, por eso dice, son en Él sí, en Cristo, se cumplen, y nosotros decimos amén, o sea, aceptamos esas promesas. Por el Espíritu Santo, Dios ha puesto un sí en nosotros. Él nos ungió,
nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hubieran sido subrayadas y reafirmadas en Jesús. Como explica San Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz y conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Pudimos entender esto? En la cruz se cumplió la definición del amor de Dios, la expresión del amor de Dios por nosotros. Ahora, si queremos experimentarlo y vivirlo, es a través del poder del Espíritu Santo que mora en ti. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. En Cristo disfrutarás para siempre del amor de Dios que es eterno. Como explica San Pablo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como su propiedad y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de esas promesas. Es el mismo Dios que ungió a Pablo y a los corintios. No son ungidos solamente un cierto tipo de cristianos. Sabemos que a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, eso lo dice Hechos 10:38. Lo que es tan sorprendente es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Estás ungido por el Espíritu Santo igual que yo. Él vive en ti. El Espíritu de Dios que vive en ti como garantía también es quien te da su unción para comprender lo rica y hermosa que es esta promesa. Necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento. Necesitamos sacar todo el provecho de todas esas promesas y entender que en el Nuevo Testamento están cumplidas y que todas esas son para nosotros. Jesucristo le puso el sí. Quiso decir, ya, entréguenselas a ellos. Solo queda que nosotros le digamos amén. Si las recibo y las creo y empiezo a vivir conforme a esas promesas. Entonces, es tiempo, estás ungido. No puedes creerle las engaños y las mentiras del enemigo. Debes empezar a creer que el Señor te ha ungido y que todas las promesas de Él son para ti. Vamos a orar. Amado Dios, en este momento quiero darte gracias. Gracias porque todas las promesas de Dios se encuentran un sí en Cristo. Gracias porque Él ha hecho posible que yo reciba esas promesas, que lleguen a mi vida, que no sean algo lejano, sino que se cumplan ahora mismo aquí mientras yo vivo en esta tierra. Te doy gracias, Señor. Gracias porque me has ungido con tu sello de propiedad y has puesto tu espíritu en mi corazón como esa garantía de tus promesas. Te doy infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le invito a que abra su Biblia en segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 29, el capítulo 30 y solo un versículo del capítulo 31, solo el versículo 1 del capítulo 31. Entonces ubíquese en el capítulo 29, porque vamos a leerlo desde el verso 1. Vamos a leerlo todo. Segundo de Crónicas 29 dice así: Ezequías gobierna sobre Judá. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías vuelve a abrir el templo. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: Levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y presentar ofrendas quemadas en el santuario del Señor, Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objetos de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros.
Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida, los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. Del clan de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. De la familia de Elisafán, Simri y Jehiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Man, Jehiel y Simei. De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor tal como el Señor lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera. En el primer día del nuevo año y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días. Se vuelve a dedicar el templo. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación, mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esa ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos del Señor que había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y por el profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas. Sin embargo, no habían suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así
que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Preparativos para la Pascua. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá, y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos los que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha, y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey de todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como lo exigía la ley. Por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: «Oh pueblo de Israel, vuélvase al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que el Señor se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor Dios de sus antepasados y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, que Él mismo separó como santo, para que adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes». Celebración de la Pascua. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron las manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido por la ley de Moisés, hombre de Dios. Todos los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas que tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: «Que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia». Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz, y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1000 toros y 10,000 ovejas y cabras.
Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad, porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo de David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron en pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada. Segundo de Crónicas, capítulo 31, verso 1. Reformas religiosas de Ezequías. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Amén. Qué bendición el ver cómo el Señor empieza a obrar de una manera poderosa cuando hay un gobernante que se rinde a hacer la voluntad de Dios. Vamos entonces al tercer punto de este devocional, que es mirar a través de la palabra las evidencias o en la parte práctica de que estás ungido. Y lo tercero es: experimenta ahora la unción de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos estamos ungidos con una unción real, sacerdotal y profética. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? La unción real quiere decir que tienes una unción para la batalla contra la tentación, contra el pecado y contra el mal. Ezequías era el rey ungido, o sea, él tenía la unción real, la unción de rey. El rey tenía que liderar al pueblo en sus dificultades y sus batallas. Ezequías era un buen rey, se levantó muy de mañana y reunió a los jefes de la ciudad, restauraron el templo y celebraron la Pascua, deshaciéndose de los falsos ídolos. Ezequías los invitó: no sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor. Él les dijo: sométanse al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso, y si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Él conocía a Dios, conocía su carácter amoroso y lleno de misericordia y fidelidad. Rainero Cantalamessa escribe que la unción real significa que el Espíritu Santo urge a Jesús y a la iglesia en su lucha contra Satanás. Todos tenemos esta unción real. El Espíritu Santo nos exhorta a cada uno a batallar contra la tentación, contra el pecado y contra el mal. Puedes clamar al Espíritu Santo para que te ayude cuando seas tentado, sabiendo que Él vendrá a tu lado y te dará la fuerza para resistir. Tienes que decirle: Espíritu Santo, ven a mí, úngeme con esa unción real, porque necesito batallar en contra de la tentación, en contra del pecado y en contra del mal que nos rodea. Ahora, la unción sacerdotal. Tienes la unción sacerdotal para orar y para alabar. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y en particular en este pasaje, fueron ungidos para ser mediadores entre Dios y los seres humanos. Vemos aquí que hacían sacrificios de todos, corderos, cabras y demás. Derramaban la sangre de los novillos y los corderos sobre el altar, imponían sus manos sobre las cabras y las sacrificaban. Aquellas eran las ofrendas de expiación por el pecado. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y entonaban cantos al son de instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Jesús cumplió esta unción sacerdotal muriendo como el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada para quitar nuestros pecados. Aquel fue el único y definitivo sacrificio por el pecado. Hay otro sentido en que la unción sacerdotal nos viene a nosotros como iglesia. Hemos recibido la unción sacerdotal de Jesús, como lo dice Primera de Pedro 2:9, dice: ustedes son real sacerdocio. El Espíritu Santo urge, o sea,
lo llama de manera urgente a Jesús y a la iglesia a orar. En tus oraciones ante Dios tienes un ministerio sacerdotal que es interceder a favor del pueblo. Por eso necesitamos la unción sacerdotal. O sea, nosotros como iglesia del Señor estamos ungidos con esa unción sacerdotal porque somos los llamados a interceder por el resto de las personas, por su familia, por su ciudad, por su país. Estamos llamados a interceder por el lugar donde habitamos. Estamos llamados a interceder para que el Señor tenga misericordia, perdone el pecado de la gente, salve a la gente, nos libre del mal y podamos alabarle, quitando cualquier idolatría que haya por delante. Amados, sí que necesitamos poner en práctica estas unciones. La unción real, la unción sacerdotal. Ahora, vamos a la unción profética. Tienes una unción profética para contar las buenas noticias de Jesús. El cronista se refiere a Natán el profeta en segundo de Crónicas 29-25 y dice, este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos para anunciar la palabra del Señor, para anunciar el mensaje de Dios. El Espíritu ungió a Jesús en su bautismo para predicar la buena noticia a los pobres. Y es el mismo Espíritu Santo que te unge a ti y a mí para anunciar sus palabras hoy. Tú tienes esa unción profética. La iglesia es el agente de Dios para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Cada vez que le cuentas a un amigo acerca de Jesús, lo invitas a la iglesia, lo invitas a los cultos, lo invitas a las reuniones o que hablas a su vida de alguna manera, estás poniendo en obra este llamado y estás actuando bajo la unción profética. Es necesario todos los días pedirle al Espíritu Santo que nos unja con esa unción de reyes, de sacerdotes, de profetas para cumplir nuestra labor aquí en la tierra. Por favor, cierre sus ojos con toda la intención, con toda la fe, creyendo en que el Señor está allí, que el Espíritu Santo está ahí en el lugar donde usted se encuentra escuchando este podcast. Y dígale, Señor, ayúdame, úngeme con esa unción real, con esa unción de reyes. Úngeme porque necesito librar una batalla contra el pecado, esa batalla contra el mal. No me dejes caer en la tentación, líbrame del mal, únjame, Señor, para ejercer la unción real en la batalla contra el pecado y el mal. Lléname, Señor, y úngeme también con la unción sacerdotal para orar, para interceder por las personas y también para alabar, que el lugar donde trabajo, que el lugar donde vivo, que el lugar donde opero, donde estudio, yo pueda con esa unción sacerdotal alabar tu nombre, alabar con cánticos, alabar con las palabras, alabar con mi voz y que esa unción se derrame, esa unción llene todo el lugar. Ayúdame a ser más fiel a ti a la hora de orar por los demás. Ayúdame a ser más fiel a ti a la hora de alabar y esparcir la alabanza y que haya una atmósfera de gloria a donde yo vaya. También, Señor, lléname, ayúdame con la unción profética. Lléname de esa unción profética para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres, para llevar las buenas noticias del evangelio tuyo de salvación a la gente, a sanar a los que tienen roto el corazón, a proclamar libertad a los que están cautivos por el pecado, a traer el aceite de alegría por el poder del Espíritu Santo, porque ese aceite de alegría solo viene a través del Espíritu Santo, a aquellos que se lamentan, a aquellos que están desesperados, a aquellos que no tienen esperanza, Señor, a aquellos que están afligidos y atados, Señor. Que yo pueda llevar ese mensaje lleno de unción del poder tuyo y que ese mensaje traiga libertad. Libertad, el Señor está trayendo libertad, que traiga libertad a las vidas, que traiga sanidad a los enfermos, que traiga salvación y transformación de las vidas, de la familia, de individuos, sociedad, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Salmo 103:16, donde dice, sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. La vida pasa demasiado aprisa, igual que nuestras vacaciones, dice ella.
pronto serán recordadas, pero lo bueno es que Dios es eterno. Sí, Señor, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que no pasa es su palabra. La palabra de Dios es eterna y en esa eternidad es que nosotros habitamos. Que el Señor, que empecemos a habitar, a operar, porque esa es la vida eterna a lo que Él nos está preparando. Recuerde, la vida no es solo esto que terrenal, lo que se viste, lo que come, lo que se pone. La vida eterna va mucho más allá y está llena de gloria. Por eso el Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo. Nos ha ungido para experimentar el amor paternal de Dios, para que entendamos que tenemos un Padre maravilloso que sana nuestro corazón y que nos da una identidad, para experimentar las promesas de Dios, porque todas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se han cumplido ya, para que nosotros las recibamos. Él le dijo sí a todas esas promesas y solo quiere que usted y yo digamos amén, las recibo, las creo y son para mí. Y también para que experimenten la unción de Dios a través del Espíritu Santo. Que la unción de Dios en tu vida sea real. Esa unción te realiza para vencer el pecado y el mal. Esa unción sacerdotal para orar por los demás y llenar el lugar de alabanza, el lugar donde te encuentras. Y esa unción profética que lleva el mensaje de salvación a donde quiera que vamos. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de muchísima bendición, edificación y crecimiento para todos nosotros. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.